Un placer saludarles en este día. Que la gracia de Dios sea derramada sobre su vida. En esta ocasión vamos a dar inicio a una nueva clase que lleva por nombre, así como usted lo está leyendo en su pantalla, escatología bíblica. Vamos a revisar en qué consiste esta clase. Todos nosotros siempre hemos tenido el deseo de saber el futuro, de saber qué va a pasar. El ser humano ya tiene intrínseco en su ADN, en su compostura genética, la necesidad interior de conocer el futuro. Y desgraciadamente lo busca por maneras incorrectas. Algunos utilizan la lectura de la mano, van a astrólogos o a cualquier otro medio no correcto para saber el futuro. Nos interesamos por el saber el futuro individual, como también el futuro colectivo de una sociedad y por ende el futuro eterno de toda la humanidad. Esta clase nos da las herramientas bíblicas para comprender el plan de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre querer saber el futuro a través de los medios incorrectos? Cualquier medio que no sea la Biblia nos va a llevar a una definición incorrecta del futuro. La única manera de entender el futuro es entenderlo según lo que Dios tiene preparado. Para Dios no existe pasado, ni presente, ni futuro. Dios está más allá del tiempo, más allá de las circunstancias. Y más aún ya Dios tiene determinado lo que va a suceder para la humanidad, individual y colectivamente. A Dios nada lo toma de sorpresa. Por lo tanto, hoy vamos a ver algunas definiciones genéricas de lo que significa la escatología bíblica. Vamos a ver algunas posturas bíblicas, algunos modelos de interpretación bíblica sobre el futuro. Me viene a la mente aquel pasaje que Jesús relató unos días antes de su muerte en la cruz, cuando se refirió a Jerusalén y dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y más adelante dice, porque no supiste el tiempo de tu visitación. El gran error que puede cometer el ser humano es no identificar los tiempos de Dios. Eso es la escatología bíblica. Nos enseña cuáles son los tiempos de Dios. El pueblo de Israel fracasó en conocer el tiempo de Dios, a quien se le había dado el privilegio de ser los garantes de la ley, de la escritura, y se les dio la profecía de cuándo el Mesías iba a nacer y en qué circunstancias iban a nacer y dónde iban a nacer. Pero su mente, su corazón estaba tan cegado porque no encontraron los métodos correctos de interpretación, que cuando hombres eruditos llegaron a Jerusalén identificando el nacimiento del Mesías, conforme a lo que habían entendido del profeta Daniel. ¿Se acuerda los sabios de Oriente? ¿Por qué esos hombres extranjeros, sin todo el conocimiento amplio de la escritura, de la ley, pudieron identificar el nacimiento del Mesías? Y los fariseos, el Senadril, los estudiosos de la ley de origen hebreo, judíos, teniendo todo a su favor, no identificaron el tiempo de su visitación. Muchos hoy que tienen el privilegio de estudiar y de entender la Biblia, no pueden comprender los tiempos de Dios.
Esta clase nos va a servir para identificar lo que Dios tiene para la humanidad, lo que Dios tiene para los gentiles, lo que Dios tiene para el pueblo de Israel, lo que Dios tiene para la iglesia. Escatología bíblica nos ubica en el tiempo de Dios. Esperamos de todo corazón que esta introducción pueda servirle para poder comprender el tiempo de su visitación. Vamos a entender algo. Esta, es- esta, este tema lo vamos a estudiar apoyándonos primeramente en la Biblia, que es la fuente primaria de inspiración. Y como segundo elemento nos vamos a apoyar en este libro tan bendecido, tan conocido y tan recibido desde hace casi 100 años. Eventos del Porvenir, estudios de escatología bíblica por J. Dave Pentecost, que en la segunda parte del siglo XX escribió este libro y que ha sido de mucha utilidad, en el cual vamos a leer definiciones generales de escatología y vamos a ver los diferentes modelos de interpretación escatológica. Y usted va a tener su propio criterio para elegir en cuál de estas o de estos modelos elige apegarse. Desde esta plataforma también diremos cuál es el modelo en el cual nosotros creemos, pero vamos a dejar también reseñas de otros modelos de interpretación. Antes de ir a lo que dice el material, vamos a leer algunas definiciones genéricas sobre la escatología. ¿Qué va a pasar con la humanidad en los próximos años? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Algunos esperan paz, prosperidad. Algunos esperan que la iglesia tome el control de las cosas. Recuerde, estamos viendo escatología bíblica. Este tema es para la iglesia de Cristo, para los hijos de Dios, para aquellos que toman la Biblia como la base fundamental de la fe. A pesar de eso, teniendo la Biblia como referencia, aún y con ese concepto básico de que la Biblia es la referencia principal para nuestra fe o nuestra doctrina, algunos interpretan el mismo texto de una manera, otros de otra manera y otros de otra forma. Vamos a ver tres diferentes modelos de interpretación bíblica y vamos a ver los submodelos o las subetapas que hay en cada uno de esos modelos. Pero antes de todo, vamos a revisar genéricamente el concepto de escatología. ¿Está listo? Ayúdeme a leer. ¿Qué significa la palabra escatología? Una definición genérica nos dice que la escatología es una parte de la teología que se encarga de estudiar al ser humano y al universo antes y después de la extinción de la vida en la tierra o la vida de ultratumba. Recuerde, esta es una definición genérica. La escatología estudia el destino final del individuo y del universo. ¿Qué va a pasar con el sol? ¿Qué va a pasar con la luna? ¿Qué va a pasar con las estrellas? ¿Qué va a pasar con el mar? ¿Qué va a pasar con los árboles? ¿Qué va a pasar con la humanidad? La Biblia ya lo tiene descrito. Estudiar al ser humano después de la muerte se centra en asuntos trascendentales y religiosos. Es de resaltar que cada religión contempla una visión escatológica según sus creencias y prácticas. ¿Qué piensa usted del fin de la humanidad? ¿Cuál es su teoría? ¿Cuál es su base contextual o textual acerca de qué va a pasar con el ser humano? ¿Qué va a pasar con el ser humano? ¿Qué va a pasar con usted después de la muerte? La escatología
nos enseña qué va a pasar con el ser humano cuando éste expire. Algunas líneas de pensamiento no cristianas piensan en la reencarnación. El mismo judío en los tiempos de Jesús había permitido infiltrarse esos pensamientos de reencarnación. Si usted se recuerda, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué piensa la gente de mí? Unos dijeron que tú eres Elías o tú eres alguno de los profetas que reencarnan. Entonces, si creían que Jesús era uno de los profetas que había muerto, entonces de alguna manera el pensamiento oriental del lejano oriente se había infiltrado en la teología judía, porque pensaban que Jesús era la reencarnación de alguno de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cree usted en la vida después de la muerte? ¿O cree usted que la vida es cíclica? Algunos piensan que la vida es cíclica. Yo muero y reencarno en otra. Pero la Biblia nos da la respuesta correcta. ¿Qué dice la escatología bíblica? Es el estudio de las últimas cosas o el fin de los tiempos, según la Biblia, incluyendo temas como la muerte, la vida después de la muerte, el juicio final, la resurrección y la venida de Cristo. Se enfoca en comprender el destino final de la humanidad y del universo, según lo revelado en las Escrituras. Entonces, en esta interpretación o descripción del concepto de escatología bíblica, entendemos que la escatología estudia los últimos tiempos, el fin de las cosas, lo que va a ocurrir con el ser humano más allá de la muerte y más allá de la existencia de esta sociedad en la cual estamos. Vamos a ver muchos conceptos acerca de este tema. Entonces, el estudio de la escatología bíblica abarca estas cosas. ¿Qué cosas abarca? Número uno, el destino individual, la muerte individual, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con usted cuando muera? Yo le hago esta pregunta, estimada audiencia. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? ¿Ha pensado qué va a ocurrir con usted después de la muerte? En esta clase introductoria y en las posteriores clases que tengamos sobre este tema, nos daremos cuenta qué pasará después de la muerte. ¿Está seguro qué va a ocurrir con usted? Hay un juicio particular, el juicio individual para las personas en la vida, el juicio que nos purifica, que nos santifica a través de las pruebas que Dios permite en nuestra vida, pero el juicio que vendrá a su alma después de la muerte. La escatología está unida a otras ramas de la teología bíblica. La escatología es una de las 10 doctrinas principales. Cuando estudiamos la teología y estudiamos las doctrinas en la teología, estudiamos en teología fundamental 10 doctrinas. Una de ellas, que por lo general la dejamos de último, es la escatología. Pero la escatología va tomada de la antropología, de la cristología, de la doctrina de la salvación, de la doctrina del pecado. ¿Por qué? De la doctrina de la iglesia. Van unificadas, se entrelazan las doctrinas, porque nosotros vamos a ver desde el concepto antropológico o desde el concepto del ser humano, ¿qué pasa con el ser humano? Algunos piensan que el ser humano es un ser dual, de dos naturalezas, que es espiritual y natural. Otros creemos que el ser humano es tripartito, que es espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasa con el ser humano cuando muere? Se descompone el cuerpo, se descompone el ser integral del ser humano. ¿Dónde queda el cuerpo? ¿Dónde queda el alma? ¿Dónde queda ese ser espiritual del ser humano?
Se desaparece, se desvanece, o no se desvanece, pero queda con un sueño inerte que no se da cuenta, queda adormecido. Si esa persona que muere es cristiana o no es cristiana, si ya recibió a Cristo como su Salvador, ¿dónde va su alma? ¿Dónde va su cuerpo? Bueno, ya sabemos que su cuerpo va a la tierra o es incinerado, dependiendo de la circunstancia en la que muere. ¿Qué va a pasar con ese cuerpo? ¿Deja de ser? ¿Algún día ese cuerpo se volverá a restaurar? La escatología nos enseña. ¿Qué pasa con el alma? Si murió en pecado, ¿se va al infierno? ¿O su alma desaparece? ¿O no existe el infierno? Según la escatología, según la doctrina, según la Biblia. Todos estos conceptos son muy importantes para que nosotros los definamos. Eso es en el destino individual. El destino colectivo, ¿qué va a pasar con la sociedad? La venida de Cristo, ¿qué va a pasar con los humanos en la venida de Cristo? Los que estén vivos en la tierra y los que hayan muerto, ¿qué va a pasar con ellos? El juicio final, la resurrección de los muertos. Entonces, según la Biblia, sí existe la resurrección de los muertos, el reino de Dios y el destino del mundo. Todas esas cosas abarca el estudio de la escatología, el destino individual, el destino colectivo también. La escatología bíblica nos enseña la interpretación de la profecía y vamos a ver los modelos de interpretación profética. La escatología ayuda a entender las profecías bíblicas y cómo se relacionan con eventos finales. ¿Qué va a pasar con el ser humano? ¿Qué va a pasar con la sociedad? ¿Qué va a pasar con los edificios que ahora están? ¿Qué va a pasar con la naturaleza? ¿Qué va a pasar con los árboles? ¿Qué va a pasar con los animales? Los animales feroces, ¿qué va a pasar? ¿Siempre serán feroces? La aplicación a la vida actual, la aplicación personal de la teología del fin del mundo. ¿Qué va a pasar? La comprensión de la escatología puede ayudar a los creyentes a vivir una vida que se ajuste a las expectativas de Dios en los tiempos finales. Si usted supiera que le queda un día de vida, ¿a qué dedicaría ese día? ¿A qué dedicaría ese día? Si usted sabe que usted morirá dentro de 24 horas, ¿qué haría? ¿Haría una lista? ¿Se despidiera? ¿Pensara en la vida después de la muerte? Y más aún, si usted supiera que la sociedad entera se va a acabar, que una catástrofe mundial viene para la humanidad, ¿qué haría usted? ¿Cuál sería su plan de acción? Si usted sabe el plan de Dios para la humanidad, colectivamente, para la iglesia, de una manera singular, y si usted sabe el plan de Dios para su vida, lo que Dios tiene pensado para usted, nada lo tomará por sorpresa. Vamos a ir un poquito más allá. Entenderemos que la escatología bíblica se diferencia de otras formas de pensar sobre el futuro. ¿Cuál es la diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que dicen otras maneras de pensamiento? La idea es que el mundo es cíclico, ya vimos, ¿verdad? Hay personas en el mundo y teorías sobre escatología no bíblica que dicen que el mundo es cíclico. La escatología cristiana no cree en un ciclo eterno de nacimiento, muerte, renacimiento, sino que cree en que un fin específico para la historia. La escatología bíblica no es cíclica. Dios no es cíclico, Dios tiene una historia lineal. ¿Qué va a pasar? Desde la creación hasta cielos nuevos y tierra nueva. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, Dios tiene trazado linealmente la historia de la raza humana, la historia del ser humano. Eso es muy importante que lo entendamos. Hay una forma de pensamiento no bíblica que se llama el nihilismo. Nihilismo. ¿En qué consiste? Y
Y la Biblia no apoya esa manera de pensamiento, porque la escatología cristiana no cree que la historia no tenga un propósito. No cree que tenga un propósito significado, sino que cree que un plan divino que culminará en el reino de Dios. Todo lo que está marcado para el ser humano es parte de un plan divino. Dios ya trazó un plan para la humanidad. Pero déjeme decirle también, usted que está conectado, quiero decirle algo. Dios tiene un plan trazado para usted. Él conoce los tiempos. La palabra de Dios dice en el libro de Daniel, cuando Daniel le interpretó el sueño a Nabucodonosor, y si lo leemos en la Reina Valera 1909, Daniel dice, antes de interpretar el sueño de Nabucodonosor, Dios muda los tiempos y las oportunidades. Otras versiones dice, Dios muda los tiempos y las edades. Pero quiero decirle una cosa, Dios muda los tiempos y las oportunidades. Él pone reyes y quita reyes. Dios tiene todo bajo control. Usted necesita creer esto. Dios tiene todo bajo control. Vamos a ver en otra entrega los enfoques escatológicos. Hay tres enfoques escatológicos principales. El amilenialista, el postmilenialista y el premilenialista. ¿Sí? Voy a compartirlo de la manera que lo voy a compartir ahorita, en este momento, para que usted y yo podamos ver en qué consiste cada enfoque. La palabra clave aquí es milenialista. ¿De dónde viene la palabra milenialista? Viene de milenio. ¿Identifica usted? Esas tres palabras tienen, esas tres palabras tienen un factor común, milenio. Milenialista. Milenialista viene de milenio. Entonces, para entender el futuro de la humanidad, va precedido de este acontecimiento, el milenio. En el Antiguo Testamento se menciona en decenas de pasajes el milenio. Y esa palabra milenio, usted lo ve aquí, amilenialista, postmilenialista y premilenialista. Premilenialista. Hay una diferencia y cada enfoque es determinado por el concepto que se tiene del milenio. ¿Qué es el milenio? ¿Qué es el milenio? Vamos a ver. Usted necesita saber qué es el milenio. Entonces, el milenio es el reino de Cristo sobre la humanidad. En grandes palabras, en un concepto genérico, eso es el milenio. El reino de Cristo sobre la humanidad. A partir de entender esto, que el milenio es el reino de Cristo sobre la humanidad, ¿cuál es la interpretación que los amilenialistas tienen sobre escatología, los postmilenialistas tienen sobre escatología y los premilenialistas tienen sobre este tema? Estas son las tres posturas genéricas. En algunas ocasiones, estas posturas se entrelazan y en la mayoría de casos se mezclan de tal manera porque las iglesias ya no estudian este tema y no identifican.
Algunos se creen premilenialistas, ¿verdad? Pero en teoría, en la práctica, son postmilenialistas. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. ¿Está listo? ¿Qué es el amilenialista? El prefijo a. ¿Qué significa a? Recuerde, amilenialista, que hace la diferencia es el prefijo a. El prefijo a significa sin. Por lo tanto, amilenialista significa sin milenio. ¿En qué consiste el sin milenio? ¿En qué consiste el amilenialismo? No es que no crean en el milenio, en que Cristo no va a gobernar. Eh, Creen que el milenio es simbólico. Mire, que todo es una simbología y que al final de los tiempos, Cristo gobierna sobre la humanidad. No creen en un milenio literal, sino en un gobierno simbólico que significa el gobierno de Cristo sobre la humanidad. ¿Cuál es el, vamos a arreglarle aquí algo, vamos a ver, a ponerle así. ¿En qué creen los postmilenialistas? Post significa después, ¿sí? Después del milenio. ¿En qué creen ellos? Miren, ellos creen que no es Cristo el que va a gobernar en el milenio, sino la iglesia. Es la iglesia quien gobierna sobre la humanidad en el milenio, ¿verdad? Entonces, cuando la iglesia se apodere del mundo, le entrega el reino eterno a Cristo. Entonces, esta, esta teoría dice que no es Cristo que gobernará el milenio, sino es la iglesia. Y cuando la iglesia haya gobernado sobre todo el mundo, que la iglesia se vuelva la dueña de todas las posesiones del mundo, que tenga el poder económico, político, religioso de todo el mundo, entonces es ahí cuando viene el fin. Y Cristo viene a gobernar. Ahora, ¿cuál es esta postura? Premilenialista. La postura premilenialista consiste, premilenialista, pre es antes, ¿verdad? Pre es antes. El premilenialismo consiste en que Cristo regresa antes de iniciar el milenio a gobernar sobre la humanidad. Reina 1000 años, 1000 años, ¿sí? 1000 años. ¿Sí? La Biblia está enmarcando mucho. ¿Eh? Establece su reino en Jerusalén. Mire, esta doctrina es el premilenialismo.
que es Cristo el que gobierna en el milenio. La postmilenialista, la iglesia gobierna en el milenio. La amilenialista, el milenio es simbólico, no es, no es literal, sino es simbólico y consiste en el reinado eterno de Cristo. Para estos, Cristo, el milenio se cumplirá cuando Cristo venga y juntan todas las profecías bíblicas, las ponen simbólicas. El postmilenialista cree que Cristo regresa después del milenio, ¿sí? Esta pone a Cristo aquí después del milenio y esta pone a Cristo aquí antes del milenio, su retorno. En esta temática vamos a ver las posturas, ¿verdad? Vamos a ver en qué consiste el arrebatamiento, la gran tribulación, desde el enfoque premilenialista, porque el enfoque amilenialista no cree en el arrebatamiento, no cree en la gran tribulación, en los 7 años de gran tribulación. El postmilenialista no cree en los 7 años de gran tribulación, no cree en el arrebatamiento de la iglesia como lo cree el premilenialista, ¿verdad? Y desde esta plataforma estaremos viendo el fin del mundo desde el concepto premilenialista, el arrebatamiento, el tribunal de Cristo, los 7 años de gran tribulación, la batalla de Armagedón al final de la gran tribulación, y con la batalla de Armagedón se establece el milenio de Cristo. En el capítulo 19 del libro de Apocalipsis vamos a estudiar un poco sobre el libro de Daniel, sobre el libro de Apocalipsis. Vamos a ver las 70 semanas de Daniel que son tan importantes en el estudio de la gran tribulación. Vamos a ver el juicio del gran trono blanco. Vamos a ver la nueva Jerusalén. Lo vamos a ver de manera detallada. Esta es una clase como preparativa del marco de el diplomado de escatología entregado por la Universidad Cristiana de Honduras. Usted puede escribirnos y gustosamente le podemos dar información. Este diplomado, esta clase está siendo grabada para los hermanos que desde la UCRIS están recibiendo este diplomado de manera presencial, ¿verdad? Y por algún motivo no la pudieron recibir presencial, estamos dando esta clase introductoria para apoyar. Parte de esto veremos, ¿verdad? Veremos también algo de las dispensaciones, los pactos, ¿eh? Vamos a ver la fase cósmica de la Tierra más adelante. Vamos a ver un poquito de historia lineal desde Génesis hasta Malaquías 4:6. Vamos a ver en qué consiste la expresión el presente siglo y muchos temas en común. Dios me le bendiga. Esperamos que lo que hoy hemos aprendido sirva de bendición para su vida y le vemos cada domingo, cada sábado de manera presencial. Así que Dios me le bendiga.